Esa parte en el medio, esa parte en la que la oruga no es más oruga, pero tampoco es mariposa. Ese proceso que sucede dentro de la crisálida. En ese verano de 2018 me obligué a dejar de tener miedo. Pero bueno, no era tan fácil. Aunque quisiera, el miedo no se iba. Seguía ahí, tirándome para abajo. Tenía que sumar mis ganas de agarrar nuevamente las riendas de mi vida con acción. Llevar todo eso a la práctica. Así que decidí salir de mi zona de confort y hacer todas estas cosas que me daban miedo. Además de empezar con la carrera ese año, me sumé a un comedor, a un voluntariado y a un curso que quería hacer hace un tiempo. Porque a todo o nada. Necesitaba desesperadamente empezar a hacer cosas, salir de donde me encontraba. Y no sabéis lo que me costó todo eso. Una vez más, por fuera parecía que estaba todo bien, pero por dentro estaba aterrado. Me acuerdo que la primera vez que tenía que ir al comedor, me pasé toda la semana preocupado, ansioso, con miedo, todos los días, pero literalmente todos los días pensaba en eso, y en que seguramente iba a decir algo mal o que iba a arruinar algo. La pasaba súper mal en la previa, pero después pasaba algo interesante. Cuando llegaba el momento, todos los miedos desaparecían y me sentía súper bien. Y de esa forma, ignorando esa vocecita que me decía que todo iba a salir mal y animándome, es como empecé a entender que los miedos estaban solo en mi mente y eran infundados. Me hacía toda esta historia en la cabeza, que era irreal, porque después, cuando llegaba el momento, las cosas eran muy diferentes. Entonces empecé a animarme más, para demostrarme que los miedos no tenían razón. Pero bueno, es muy fácil decirlo y súper difícil hacerlo. Me costó, mucho. Y algo que me ayudó muchísimo fue la meditación. Por unos minutos todos los miedos desaparecían y podía conectar profundamente conmigo mismo. La meditación sin duda me ayudó muchísimas veces y fue pieza clave para llevarme a donde estoy ahora. A medida que fue pasando el año, me obligué a dejar de darle entidad al miedo, dejar de concentrarme en él y tratar de llevarlo a la contraria. Si mi mente decía, va a salir todo mal, seguro les caes súper mal, yo le respondía, ¿por qué pensás eso? ¿Y qué importa si les caes mal? Es así como empecé a responderle a esa vocecita, a hacerle preguntas. Y poco a poco, el miedo dejó de tener una base desde donde sostenerse y empezó a caerse, porque lo único que lo sostenía eran cosas que no tenían sentido alguno. Así fue como aprendí que todo es un proceso, porque las cosas no se resuelven de un día para el otro. Y al principio cuesta, muchísimo. Pero una vez que te vas animando, una vez que le das espacio a eso que sentís, poco a poco todo empieza a encontrar su lugar. Es importante no exigirnos a tener todo resuelto ya, porque es como una montaña rusa. Un día estás ahí arriba y todo está súper bien, pero al otro estás abajo y está todo súper mal. Un día quizás haces 1000 avances y después recién en 2 meses seguís o quizás retrocedés. Y está bien, somos personas y pasan 1000 cosas dentro y fuera nuestro. No todo es tan lineal y ordenado. Lo importante es tenernos paciencia, abrazarnos y buscar ayuda, porque poco a poco me empecé a dar cuenta de que si hablaba de lo que me pasaba, se hacía todo más ligero, no me sentía solo. Alguien estaba ahí escuchándome y dándome su apoyo. Todo poco a poco empezó a cambiar y fue muy doloroso, porque empecé a enfrentarme a muchas cosas que no quería ver. Costaba realmente mucho. Y bueno, claramente fue muy lento, pero de a poco empecé a notar cambios. Muy chiquititos, pero que eran un montón. Sí, seguía interpretando un personaje y la armadura seguía puesta, pero muy poco a poco empecé a ser consciente de eso.
Y es así como llegamos al primer punto de inflexión. Quizás podría haber empezado esta historia acá, pero esta es la parte en donde todo empezó a explotar. Y no tenía sentido empezar sin contarte qué cosas empezaron a caer. A mitad de 2018, mientras estaba descubriendo todo esto y animándome a ver mis miedos, algo tan simple y común como un documental me sacudió profundamente y me hizo parar. Porque corremos. No nos damos cuenta, pero estamos constantemente corriendo. Vivimos en piloto automático, sin ser conscientes de un montón de cosas que pasan dentro nuestro y a nuestro alrededor. Simplemente corremos y corremos. Ese documental fue como si de repente alguien se cruzara en mi camino y me obligara a parar, para mostrarme que las cosas no eran como siempre me dijeron, ni como pensaba. Fue el inicio, la chispita que se haría más grande, hasta prender fuego absolutamente todo lo que creía y era.